acá hoy al 55% de los trabajadores en Colombia, pues se pueden resolver muchos otros temas, inclusive para el sector financiero, para el aseguramiento en salud. Hay que resolver los problemas fiscales. Habló de un recorte billonario también para ajustar las finanzas públicas, apostarle a los hidrocarburos y demás, Paola. Lo hizo muy bien el doctor Oviedo, buen comunicador, muy claro desde que está en el DANE, hablando de cifras, de estadísticas, y sin lugar a dudas el que más relevancia le dio Víctor a ese tema de la informalidad y de los nuevos empleos que se vienen creando además por cuenta propia, es decir, en el rebusque. La mayoría de ellos Informales. informales. Fue él. O sea, y cae ahí, el desempleo en Colombia, sí, pero con mucha informalidad. ¿Con qué calidad? Exactamente. Sí. Veamos un poquito de la intervención del doctor Oviedo. Necesitamos incrementar la explotación mineroenergética del país para tener la plata para el desarrollo de los próximos 7 años. Necesitamos sacar cobre, carbón, petróleo, recuperar la soberanía del gas. Y cada que alguien mencionaba los hidrocarburos, aplauso viene, sí. Inclusive también se montó en esa ola Claudia López, ¿no? Hace un par de años, en campañas anteriores, pues no le gustaba el fracking y ha cambiado radicalmente de posición. Dijo una cosa muy clara, dijo, mire, vamos a seguir dependiendo del petróleo, porque pues ahí están fuentes de los principales ingresos del país, tenemos petróleo y vamos a seguir por ese lado y toca seguirle apostando a esos temas, y el tema fracking ahí claramente, pues hay un giro que es importante y una vez más, Víctor, es un auditorio, esto está lleno de petroleros. Claro, también. Estamos rodeados de petroleros y de personas metidas en ese negocio también de la exploración de gas, en donde ahí los aplausos también una vez más se hicieron sentir, y claramente todos los panelistas ayer y todos estos precandidatos que estuvieron dejaron ver que están súper de acuerdo con todo lo que tenga que ver con exploración. Habló también de inclusión, por supuesto, de este tema de los hidrocarburos, la candidata Claudia López. Yo, en cambio, creo que con un país con más inclusión y con mejor representación, sus empresas estarán más seguras, nuestra democracia también y nuestra estabilidad también. Hoy estoy aquí para hacer una alternativa y competiré con gusto y con altura. Claudia López también intervino Roy Barreras después del episodio de Daniel Quintero. Apenas él se pone de pie, Roy Barreras, empiezan a chiflarlo algunos empresarios, poquitos, ¿no? Poquitos. Presentes, porque están muy calientes en ese momento, lo sienten a él también como un representante del gobierno, pero es muy hábil, ¿no? Roy es muy hábil y la cambió totalmente, dijo, no nos dejemos provocar, no le hagan caso al provocador, no vuelvan viral al provocador, y segundos después de recibir rechiflas, inmediatamente provocó un aplauso de los asistentes al Congreso. Público, de una habilidad, Roy, además de una empatía y de una capacidad de conectar con el público que me parece impresionante. También hizo obviamente mucho énfasis en lo que él se siente más cómodo, que es hablando de la salud, del gasto en salud. Él es médico. De la importancia de reformular un sistema, de mirar las EPS. Incluso digo, mire, yo eso de convertirlas en gestoras de salud, yo lo había propuesto hace 10 años. Y sí son cosas en las que hay que meterse, porque no puede ser pues que estemos hoy de todas maneras con un sistema que está desfinanciado, que se necesitan, por cada 100 pesos se necesitan 120 que se le meten. Efectivamente hay que actualizar el valor de la UPC, pero ahí también fue... No, dijo, vamos a pagar el déficit del sistema para resolver los problemas de salud. Sí. También habló de mejorar la confianza inversionista, ajustar el gasto en el presupuesto. Veamos lo que dijo Roy Barreras. Convertidas en videos virales, exacerban el odio del resto de Colombia hacia quienes producen no solamente empleo, sino riqueza. Ese divorcio entre el empresariado y la gente. Y bueno, también estuvo participando, ya concluyendo con este primer panel, hoy hay un segundo panel de precandidatos, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Él dijo que va a poner su equipo, va a ser mejor que él. Que él va a poner a los mejores en cada rama. Sí. Alguien que sepa de energía más que él, alguien que sepa de infraestructura más que él. De transporte más que yo, también dijo. Alguien que sepa de economía más que él. Y en particular dijo, hay una cosa que yo sí tengo que llegar a hacer, aunque no sea popular, aunque a todo el mundo le caiga gordo, aunque eso genere, digamos, pise muchos talones, y es eliminar los subsidios al diésel. Eliminar los subsidios al diésel, y dijo también que va a buscar el apoyo del Congreso para reducir el tamaño del Estado. Enrique Peñalosa, aquí en el Congreso de la ANTI. Hay que acabar con el subsidio al diésel, porque nosotros necesitamos, para asegurar la atención en salud y recursos para la seguridad, y obviamente voy a llegar a solicitar unos
autorizaciones especiales al Congreso para hacer una reestructuración y reducir las entidades del Estado y demás. Pero en todos estos temas, yo lo que les digo es que he logrado resultados. ¿Por qué? Porque he tenido... Y ahí pues destacó su rol como administrador. Claro. Él dice, yo sí hice las obras, el metro de Bogotá que van a empezar ustedes a disfrutar, eso fue trabajo mío. En fin, destacó ese rol de... Como gerente. En un auditorio de gerentes se puso como gerente. Entonces, conclusiones, Paola. Resolver el problema fiscal, cada uno con su antídoto, con su medicina, con su propuesta. Sí. La crisis de la salud. También. Y la bomba que puede tener el siguiente gobierno si eso no se desactiva y no se desactiva pronto por ese lado y también por el lado de la deuda. Mire, dijo una cosa Mauricio Cárdenas que me llamó la atención. Dijo, cuando yo era ministro de Hacienda, los TES colombianos, los títulos del Tesoro, pagaban una tasa de interés del 6%. En este momento está en el 13%, Víctor. O sea, el doble. Y pues eso le quita capacidad al presupuesto para hacer inversiones en otros sectores. Y yo también sentí, ya para finalizar, que coinciden en que es importante el sector de los hidrocarburos, para todos los que estuvieron ahí. Sí. Es importante y eso se traduciría en que si alguno de ellos llegara a la presidencia de la República, el día después se reactivarían seguramente, muy seguramente, nuevos contratos de exploración en nuestro país. Para hoy los invitados, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria y bueno, ahí está la incertidumbre sobre Gustavo Bolívar. Fue como ese primer rifirrafe entre candidatos presidenciales aquí desde el Congreso de la ANDI. Estás escuchando Blue Radio. Última hora. Nueva arremetida del presidente Petro contra quienes gritaron contra su gobierno en el homenaje a Miguel Uribe de antier, en el sepelio a Miguel Uribe. Estuvo en Sotaquirá anoche el presidente Petro criticando los actos de ese homenaje y los discursos pronunciados durante el sepelio, porque dice él se debió hablar de la vida y de la paz y no de palabras de venganza. La idea del presidente Gustavo Petro es que no se puede revivir al senador Uribe y que sería bueno saber qué hubiera dicho él post-mortem, que por supuesto es un imposible. Hay 20 ambulancias en este momento en el suroccidente de Bogotá atendiendo la emergencia por el accidente de hace una hora. La general Susana Blanco es directora de Tránsito y Transporte de la Policía en Bogotá. Mi general, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia. General, ¿ya saben qué pasó? ¿Fue exceso de velocidad o de la moto o del bus azul? No, señor, todavía no tenemos claramente la hipótesis porque inicialmente nuestro personal de tránsito de Bogotá ha estado pendiente del traslado de las personas, de las más de 20 personas lesionadas, coordinando con las ambulancias y los centros asistenciales, pues inicialmente para el cuidado y la protección de la vida de estas personas. Pero ya se encuentra nuestro personal también técnico allí para dar exactamente la información de qué fue lo que se presentó. Los estoy viendo, el choque fue duro. ¿Los heridos son de qué bus? ¿De la buseta blanca, me da la impresión, general? Sí, señor, y también pues tenemos de personas del CIS que a esta hora tantas personas que se trasladan a sus lugares de trabajo, entonces por eso es un alto número de personas que presentan algún tipo de lesión. Aquí es importante indicar definitivamente temas de tolerancia, de respeto, que en algún momento logremos entender que definitivamente cada persona va por su carril y eso es fundamental. Pero ¿por qué dice usted eso, general? ¿Qué fue lo que pasó? No, en términos generales es la invitación que estamos haciendo. Yo desde esta mañana incluso... Pero aquí ¿de quién fue el irrespeto o la intolerancia? No, estamos hablándolo en términos generales. Es la invitación que le hacemos a las personas a esta hora de la mañana, cuando se van trasladando, cuando van en sus vehículos. Por eso yo me encuentro hoy en este momento en la Autosur entregándole este mensaje a todas las personas que se van movilizando en sus vehículos. El tema de la seguridad vial es un tema de cultura, de respeto y de responsabilidad de absolutamente todos los actores viales. Sobre este accidente que tiene unas imágenes, la verdad que estamos viendo muy, muy, muy impresionantes. ¿Qué información tiene usted, la policía? En este momento se encuentra nuestro personal en ese análisis. Por eso le digo, Néstor, inicialmente estamos con el traslado de las personas que tienen algún tipo de lesión y ya se adelantarán las investigaciones correspondientes. Nuestro jefe de seccional se encuentra allí directamente en el punto justamente para lograr y obtener mayor información y poderles brindar a ustedes el dato más exacto.
General, el dato que tenemos es de por lo menos 29 personas heridas, alguna de ellas de gravedad o por lo menos con heridas de consideración y una persona atrapada. ¿Usted tiene el mismo reporte? Sí, señor, exactamente el mismo reporte, por eso hay coordinación con bomberos para que estén en este sitio y podamos y puedan ayudar a esta persona para que pueda ser trasladada al centro asistencial. Es el mismo reporte. Sí, general, la persona que estaba atrapada, ¿ya la rescataron? ¿Ya salió de las latas? Me están reportando que en este momento están haciendo esa actividad con bomberos de Bogotá. Sí, general, sé que es muy prematuro para hablar de hipótesis. Ahí estamos viendo las imágenes del accidente, del choque, que es muy grave en la avenida Boyacá con 1 de Mayo en el suroccidente de la capital del país. ¿Usted tiene números concretos, cifras de los heridos, de cuál es el balance, el saldo de este accidente? Es el mismo número que estamos hablando de esas 29 personas sí. Que están siendo trasladadas y de todas maneras nosotros nos trasladamos a los diferentes hospitales a hacer también ese sondeo general para dar una información. Aquí lo importante es esa coordinación que se está haciendo entre las unidades de los grupos guía que se tienen allí, los agentes civiles y nuestro personal de tránsito. Se está haciendo ese trabajo coordinado, sobre todo para la atención inmediata y que pues no genere mayor gravedad, digamos que esas lesiones, que las personas sean atendidas de forma prioritaria. Claro. General, ¿usted tiene coordinación a esta hora con las autoridades de tránsito en Bogotá para saber tiempo estimado de reapertura de esa calzada de la avenida Boyacá? Porque muchas personas se ven afectadas a esta hora, el trancón es monumental, entendiendo la gravedad del accidente. ¿Hay tiempo estimado de reapertura del tráfico? No, en el momento no. ¿Cuál es la demora? Mientras se hace la coordinación para que lleguen las ambulancias y se determina qué centros asistenciales son trasladadas las personas. Lo que se está haciendo es un manejo de tráfico, pues y dando esta información, buscando vías alternas para ayudar a que todas las personas puedan llegar a sus lugares. Pero estamos tratando de agilizar y sobre todo buscando que las ambulancias puedan trasladar a las personas para ser atendidas. Eso es lo más importante. Desde el sitio del accidente, Nicolás Rodríguez quiere formularle una pregunta, general. Nicolás, adelante. Ricardo, sí señor, muchísimas gracias. General Blanco, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. ¿Ya le han comunicado alguna de las hipótesis que se manejan? Según nos comentan acá en el sitio, todo comenzó por una discusión que tuvo el conductor del SITP, el grande, el primero que dio el golpe, con una motocicleta y que venían, digamos, peleándose sobre la Boyacá a grandes velocidades, a una muy buena velocidad y que por eso, pues a la hora de frenar no tuvo como la capacidad de hacerlo y se llevó de frente estos vehículos. ¿Sabe algo de eso? No quiero ser irresponsable entregando hipótesis. En este momento no sabemos si es un tema de intolerancia, exceso de velocidad, por eso están ya nuestros investigadores allí y en el momento en que recojamos todas esas evidencias las daremos a conocer. Entiendo. ¿Cómo pinta, general, ya que la tengo en la línea, la operación Retorno, la salida de Bogotá para este puente festivo? Bueno, justamente les estaban informando. Perdón, dije la operación Retorno, la operación Éxodo. Éxodo, sí señor, justamente estamos hoy desde muy temprano aquí en la autopista sur porque queremos generar esa conciencia de lo que significan las diferentes obras que se vienen presentando en la vía. Entonces esto obliga a que las personas preparen, programen su viaje y pues tengan en cuenta estas situaciones que se presentan. En este momento ya tenemos un PMU con las diferentes autoridades de Soacha, de Cundinamarca y Bogotá para trabajar de forma coordinada en esta salida de viajeros. De acuerdo a la data, estamos hablando que puedan moverse a nivel país más de 3.900.000 vehículos. Sí. ¿Cuántos vehículos salen de Bogotá, me dijo hoy, general? Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de 600.000 vehículos y Cundinamarca de 1.200.000 vehículos. Eso de acuerdo a la información de paso a peaje. Vale. Es la general Susana Blanco, es la directora de Tránsito y Transporte, sobre la operación Éxodo y sobre el accidente de esta mañana aquí en Bogotá. Gracias, general, muy amable. A ustedes muy amables. Irrupción de Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, tal vez el más probable. No fue invitado al Congreso de la ANDI, que es un congreso de carácter privado,
Puede ser una decisión controvertida, pero así lo decidieron los señores empresarios y se metió cuando estaban hablando Mauricio Cárdenas, Roy Barreras, Claudia López, había 6 candidatos, Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa en la tarima, se metió él sin ser invitado, arropado por la bandera de Palestina. Lo critica también la otra precandidata, Susana Mohammad, ella hija de palestinos exiliados en Colombia. Un acto, por supuesto, no solo controvertido, una grosería, una provocación, la enésima de Quintero, que está buscando visibilidad. Salió chiflado, los asistentes, una multitud de empresarios, le gritaba fuera y le gritaba ladrón. Este señor Daniel Quintero, que fue por otro lado declarado persona no grata por el gobierno y por el Congreso de Perú, porque había estado a comienzos de esta semana llevando la bandera de Colombia a la isla peruana de Santa Rosa. Está en plan de populismo, por supuesto, sin importar las consecuencias. Varios detalles adicionales sobre este escándalo. El origen es la revelación que hace Noticias RCN de varios documentos. Primero, la cédula que acredita a Carlos Ramón González como residente en Nicaragua, con vigencia entre el 16 de diciembre de 2024 y el 14 de junio de este año. En ese momento y hasta el pasado 31 de enero, el embajador de Colombia ante el régimen de Daniel Ortega era Leonfredi Muñoz, integrante del partido Alianza Verde, del que Carlos Ramón González ha sido históricamente uno de sus líderes. Muñoz dejó la representación diplomática en Managua para asumir una curul como senador luego de la renuncia de Humberto de la Calle. El segundo documento que reveló Noticias RCN es dirigido por la Embajada de Colombia en Nicaragua al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en el que solicita la renovación del estatus de residente para Carlos Ramón González. La revelación es que desde el 5 de noviembre del año pasado González vive en ese país y sugiere que se adelantaron reuniones previas entre funcionarios diplomáticos colombianos y funcionarios de la Cancillería nicaragüense para tratar el estatus de Carlos Ramón González en ese país. En ese momento y en la actualidad, el encargado de negocios en Managua es Óscar Iván Muñoz Giraldo, cercano al ex embajador Leonfredi Muñoz y nombrado primer secretario de la embajada en Managua desde el 22 de noviembre del año 2022. La polémica sobre este tema es más grande porque, como les contábamos, ese documento es fechado el 21 de mayo, mismo día en el que la Fiscalía le imputó cargos a Carlos Ramón González por cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos en relación con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, el más grave que ha salpicado al actual gobierno. El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas fue interrumpido inesperadamente por la irrupción de Daniel Quintero en el Congreso de Empresarios de la ANDI. Sobre esto habló el precandidato presidencial en Mañanas Blue. Pues la gente empezó a gritarle ladrón, 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 y yo a decirle a él, así no es, Quintero, así no es. O sea, estas payasadas y tratarse de robar el show, pero dejando en evidencia pues que es un charlatán, es otra versión de Petro, es la misma vaina. Entonces, pues, pero la reacción del auditorio fue realmente la que dominó la situación, porque pues el auditorio inmediatamente lo censuró y lo reprochó. Entonces él se tuvo que ir. Y pues estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Me llega una invitación, Ricardo, para participar hoy en una subasta de balones con goles que hizo Falcao García en Millonarios. Los 3 balones que tenía Di Mayor. Supongo que me la mandan porque saben que yo soy hincha de Millonarios. Seguro. Lamentablemente no tengo la intención. ¿Los balones con los que hizo gol Falcao en Millonarios, o sea, un balón? Sí, yo también. Estoy seguro que Néstor va a pagar el billete más largo. Yo también. Néstor pagará el billete más largo. Son 3 balones, Ricardo. Sí, señor, exactamente. en un 3 año, balones de los goles más importantes. No, hizo como 11 goles, 12 goles. ¿Cómo no? Hizo 11 en 29 partidos. Le faltó decir que fue en 3 temporadas que hizo 11 goles. No. Padre, En un año. Sí. Muy poquito. No, sí, 3 temporadas. una baja producción para un goleador como Falcao. Esto es jugando en torneos internacionales. 3 de los 11 goles de Falcao fueron en el Olaya, creo. No, tampoco. Señor. Si usted revisa. Uno jugando contra el Cortuluá, otro jugando contra el equipo de Villavicencio. A Santa Fe le hizo gol y ese es uno de los balones, el que mejor está valorado en 50 millones de pesos.
El que le hizo a Santa Fe en el clásico bogotano ya en que semifinales. Ya que se fue Falcao, no me voy a animar. ¿50 millones de pesos un balón? No daría. Está firmado. No daría 50 millones de pesos, ni siquiera si hubiera hecho los goles que se esperaban de él en Millonarios. Bien que Falcao haya pasado por Millonarios, ¿esta plata para quién va? Esa plata, no sé exactamente cuál es el destinatario final, porque el dueño de los balones es Dimayor, y quien hace la subasta es Tu Boleta, es el vehículo subastador, si me lo permite, sí. En esa expresión. Pero alguien, es decir, fuera de Falcao, que se enriqueció, se ganó una plata grande jugando en Millonarios, ¿todavía alguien le va a sacar brillo a ese ataúd? Yo creo que sí hay que sacarle mucho brillo, porque finalmente, más allá de haber jugado con Millonarios, que tiene un valor, indudablemente, vestir la camiseta de uno de los equipos más históricos de Colombia, Falcao es una leyenda. Hacerle el honor a un equipo de vestir la camiseta. Entonces, más allá, yo creo que si quiere que se lo lleven para el Cali en este momento, bien que uno de los jugadores yo lo recibiría en el América. No, ¿qué más? Porque no sé, pero para no abrir la discusión, uno de los jugadores más importantes de toda la historia del fútbol colombiano. Estoy de acuerdo que haya vestido la camiseta, de ese equipo, bien. Eso los hinchas de ese equipo deberían tener en serio, yo estoy gratitud. Estoy de acuerdo en que Falcao ha sido uno de los grandes jugadores del fútbol colombiano, no hay ninguna duda, que ha sido tal vez uno de los mejores jugadores de Colombia en el fútbol mundial. Ricardo, no hay ninguna duda. Cierto. Pero también estaremos de acuerdo en que vino a Millonarios cuando ya no estaba en su mejor momento. No, estaba ya en su ocaso futbolístico, eso es una realidad. Pero mire, le bajo la puja. No ponga 50 millones, ponga 20. Y se lleva el balón con el que le hizo el gol al Once Caldas en Manizales. No voy a poner 20. Néstor, ¿por qué no hace una vaca? Néstor, haga una vaca con Aurelio y lo compran entre los dos. Y se lo rotan. Esa sí no se la entendía, Orrego, qué pena. En la subasta suben los valores porque dice que hay un precio base de 50 y entonces que ofrezca 20. No, porque son tres, digamos, son tres artículos. Es como cuando usted va por los cuadros, un cuadro cuesta 100, otro 80, otro 70. Entiendo. En uno de los tres balones, en este caso el que le hizo, más o menos perfuman el balón de acuerdo al rival al que le marcó. Yo la verdad me quedo... Néstor, yo la verdad me quedo con Rodallega. Es una mucho mejor inversión. Si las inversiones se miden en cuanto a cuánto invierte uno y qué retorno obtiene, pues Rodallega es 10 a 1 Luis Ernesto puede comprar también. Están en venta los balones de la final de Santa Fe y Medellín. Es que la inversión... bueno, buen dato, gracias. Pero Luis Ernesto, usted da en el clavo. La inversión de Millonarios no fue pagar el platal que se ganó Falcao García por hacer goles. La inversión de Millonarios fue estrictamente empresarial, para vender boletas, para vender patrocinios, para desarrollar el mercadeo que había alrededor de Falcao García. Así que seguramente esto hace parte de sacarle el jugo a Falcao García, pues vender los balones de los 3 goles que hizo durante su paso por Millonarios. Yo participaría en la subasta. En la subasta, usted puede participar, bienvenido Aurelio, en la subasta de Falcao. Pero es que el problema es que yo lo que quiero es el balón del partido contra el Pasto en el campeonato anterior, en el que votó 3 goles. Ese me parece interesante. ¿Cuál fue el partido Millonarios-Pasto, Ricardo? ¿Se acuerda? El de la clasificación Claro, donde perdimos, donde no pudimos ir a la final. Exactamente. Claro. El de aquella discusión, ¿recuerda cuando hubo la asamblea pública virtual? Claro, por eso lo digo. Serpa, así que yo no soy el que hago los goles y le echo toda el agua sucia al Tigre. Ese partido, a esa alusión. Pero eso tampoco es culpa de Falcao, para ser justos. Es decir, Millonarios en ese momento se desarmó. Y sí, votó goles Falcao como votan los goleadores, también dejó de hacer muchos goles, siempre controvertido hasta el final de sus días el Falcao García. Lástima que Falcao, Ricardo, en serio no hubiera llegado a Millonarios un par de años antes, o 3 o 4 años antes. Era impagable. Cuando tenía combustible. Le quiero decir, pero era impagable. Llegó ya pues muy mayor. Y hay ídolos. Antes hizo los 10 goles. Pero va a jugar en Europa otra vez. Hay ídolos, sí, es muy factible, sí, es cierto, es muy factible que regrese. Pero lo cierto, Ricardo, es que equipo va Falcao, a un jugador... ¿Me quiere decir para qué equipo va? Va para un equipo, creo que de segunda división, tal vez en Portugal o en España. No hay claridad. Dicen que el Murcia ofrece algo, pero... Para el Murcia. Ojo, sí, exacto. El Murcia ofrece una opción, pero no hay nada claro. Es decir, no hay nada oficial ni formal frente al futuro del Tigre. Pensé que el destino iba a ser la Liga de los Estados Unidos.
Bueno, lo cierto es que Radamel no define aún si se retira, si seguirá compitiendo. Es un gran profesional, seguro que tiene todavía para y mejor persona. Indudablemente. Gran tipo. No tengo ninguna duda de eso, también es justo decirlo. Gran ser humano. Nunca un escándalo de Falcao García. Siempre un profesional. Digo, el problema de Falcao en Millonarios, para ser riguroso padre, es que llegó un poquito muy mayor al final de su etapa como futbolista activo, ¿no? Néstor, aquí se ríe el alcalde de Cali que lo tengo al lado. Le dijeron viejo a Falcao, hermano. ¿Cómo así? ¿Cuántos años tiene usted, alcalde? Pues yo tengo 49, pero me veo mucho más joven. ¿Cuánto pagaría por un balón de Falcao, alcalde? Yo creo aquí entre nos que Falcao es de su edad, alcalde. Hombre. Es un niño. ¿Cómo así? Es un pelado. Un bebé. Se ve más joven. En segundo saludo al alcalde Eder, que está en el punto Blue en Cartagena. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Atención, en Estados Unidos, la primera dama, doña Melania Trump, está amenazando con una demanda multimillonaria, $1.000 millones contra el hijo del presidente Joe Biden. La razón, Jeffrey Epstein, y una acusación que los involucra a ellos, a la pareja presidencial. En Washington, Juan Camilo. Néstor, Hunter Biden es un personaje que despierta fascinación y odio en el trumpismo. Fascinación porque es como el saco de boxeo al que le dan puños constantemente para destacar que era un adicto a las drogas, envuelto en escándalos de prostitución, videos y corrupción, enriqueciéndose mientras su padre era vicepresidente. Y odio porque es un gran crítico de Donald Trump. Y ahora los ataques a Hunter Biden se producen desde la Casa Blanca, desde la primera $1.000 millones al hijo del expresidente Joe Biden por señalar que ella se conoció con Donald Trump porque el explotador sexual y pedófilo Jeffrey Epstein los presentó. Esos comentarios los hizo Hunter Biden durante una entrevista con el documentalista Andrew Callaghan a principios de este mes. Escuchemos. According to his biographer, is that Jeffrey Epstein introduced Melania. That's how Melania and the First Lady and the President met. Really? Yeah. Epstein made the intro. Yeah, according to Michael Wolff. Ahí lo que cita Hunter Biden es que de acuerdo a una biografía escrita por Michael Wolff, ahí quedaba en evidencia que en efecto Melania había conocido a Trump porque Jeffrey Epstein los había presentado. Ha sido filtrada por parte de los abogados de Melania Trump, enviada a los abogados de Hunter Biden, exige una retractación y disculpas por parte de Hunter Biden. De lo contrario, presentarán esta demanda por $1.000 millones por daños a su buen nombre. Dicen sus abogados, emitiendo el siguiente comunicado, que los abogados de la primera dama están garantizando activamente retractaciones y disculpas inmediatas por parte de aquellos que difundieron falsedades maliciosas y difamatorias. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, dijo que las tropas venezolanas también están desplegadas en el Océano Atlántico, después de conocerse sobre la presencia de embarcaciones estadounidenses en el Mar Caribe. Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Para ser considerado cartel, debe producir, debe procesar y debe ser tránsito, debe trasladarla. Ese informe de Naciones Unidas habla muy claro y dice que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de droga, es territorio libre. El único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo es la DEA y depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. La precandidata del uribismo, María Fernanda Cabal, anuncia que ese sector político hará una encuesta el próximo mes de octubre para elegir a su candidato y que son solo los 4 que hoy están en la disputa. Que si Miguel Uribe hubiera sobrevivido, ellos tenían un acuerdo para que Miguel fuese el candidato del uribismo que va a una consulta popular el próximo mes de marzo, la misma fecha de las elecciones parlamentarias. Así que se están gestando muchos movimientos políticos en el uribismo. Dicen, no vamos a recibir a extraños. Se refieren a Juan Carlos Pinzón, que fue ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, que está pidiendo pista allí. En el uribismo le dijeron que no, que se presente en la consulta de los precandidatos del mes de marzo. A pesar de las evidencias, a pesar de los documentos,
9 de la mañana, 29 minutos, temperatura en Bogotá, 16 grados centígrados, hay sol en Bogotá y hay sol en Cartagena, en donde también están alcaldes de diferentes ciudades que han llegado allí a participar en el Congreso de la ANDI. Se han reunido también con delegados del Congreso norteamericano que llegaron a Colombia. Ricardo, adelante. Sí, señor, estamos aquí en el Congreso Empresarial Colombiano en su 10ª edición con el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Nos habíamos saludado hace algunos minutos. Alcalde, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un saludo, Néstor, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Alcalde, primero quiero preguntarle cómo le fue en esa reunión con la delegación de los Estados Unidos que tuvo este jueves. Pues fue una reunión bastante productiva. Estuvimos con los alcaldes de Cartagena, de Bogotá, Medellín. Estuvo una representante de la alcaldía de Barranquilla y estuvieron los 2 senadores norteamericanos, Bernie Moreno y el senador gallego del Partido Demócrata, ambos de origen colombiano y la verdad una muy buena reunión. ¿Qué dijeron? ¿Qué impresión se lleva esta delegación de congresistas estadounidenses de origen colombiano de ese encuentro con los alcaldes? Que me parece importante porque es un grupo de mandatarios locales que les dan otra visión de lo que está pasando hoy en el país. Pues fue una reunión bastante productiva donde les contamos un poco en mayor detalle la situación tan compleja que hoy vive Colombia. Es una situación donde está surgiendo de nuevo la violencia, donde vemos de nuevo la violencia política. No hay que olvidar que anteayer fue el entierro de Miguel Uribe, senador de la República, asesinado por criminales, por narcoterroristas, y también que vivimos una situación muy difícil, y en ese sentido hoy más que nunca necesitamos fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Desde las regiones nosotros sentimos muy positivamente ese apoyo, lo sentimos en materia de seguridad. No hay que olvidar que Estados Unidos sigue siendo un gran apoyo para la Policía Nacional de Colombia y para las fuerzas militares. También hablamos de la necesidad de profundizar las relaciones comerciales de Estados Unidos con Colombia. Por ejemplo, en el caso de Cali, nosotros somos una plaza perfecta para que llegue la inversión norteamericana que está saliendo de la China, lo que llama el nearshoring en inglés, o la reubicación empresarial, que están buscando que las empresas estén más cerca a costas americanas. Nosotros en Cali hemos impulsado eso fuertemente porque genera empleo, y si hay empleo hay bienestar para la gente, hay seguridad. Y lo tercero es, hablamos de posibilidades de grandes proyectos de desarrollo en nuestra región, por cierto, en las 4 ciudades. En el caso de Cali hablamos del tren de cercanías. Pero lo más importante es que se llevaron el mensaje de parte de los alcaldes de que los colombianos estimamos profundamente esta relación bilateral, relación estratégica para la nación, que nos ha brindado seguridad, desarrollo económico, bienestar para millones de colombianos, y que queremos seguir profundizando la relación. ¿Qué tan preocupados lo sintió usted, alcalde, en materia de la posible desertificación por parte de los Estados Unidos? Ayer hacía mucho énfasis el senador Bernie Moreno en que los próximos 31 días van a ser vitales para portarse, digamos, bien con los Estados Unidos, porque eso es una decisión que va a tomar directamente el presidente Donald Trump, quien hizo énfasis una vez más, tiene toda la potestad del caso para tomar esa decisión, pero hay mucha preocupación entre los empresarios justamente por los coletazos que eso pueda tener para los negocios que ellos tienen con los Estados Unidos. ¿Usted qué habló con ellos en ese sentido? Es que con todo, pues perdóname, pero yo sí precisaría, la preocupación no debería ser de los empresarios, debería ser de todos los colombianos, porque el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, es el 30% de nuestro comercio internacional es Estados Unidos. Si se llega a ver afectado el comercio internacional con Estados Unidos, se pueden perder decenas de miles de empleos. Es de ese tamaño el problema. Si se llegan a romper las relaciones con Estados Unidos y se reducen, por ejemplo, a la mitad los recursos de seguridad Colombia, quiere decir que la flota, lo que resta de nuestra flota de helicópteros que está volando dejaría de volar. Quiere decir que se vería afectada más aún la capacidad de inteligencia de la fuerza pública. Es decir, esto sería un desastre y sería algo que no le conviene al pueblo colombiano, porque significaría menos empleo, menos seguridad, menos oportunidades. Y por eso nosotros hablamos con esa claridad con los 2 senadores norteamericanos. También les dijimos que francamente tampoco está en el interés de Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos tenemos una relación estratégica en la región, en Latinoamérica,
como ellos no tienen con ningún otro país. Y eso no hay que olvidarlo. Eso al contrario, hay que profundizarlo. También les expresamos con mucho respeto, obviamente por las políticas internas del nuevo gobierno americano, pero de la importancia de retomar también las inversiones sociales que ellos venían haciendo a través de USAID. Y esa Paola, perdóneme, y esa propuesta, entre otras cosas, USAID y otras agencias están marchitándose por decisión del Departamento de Estado, por decisión del presidente Donald Trump. ¿Tuvieron eco esas peticiones, eventualmente el retorno de la inversión estadounidense en materia social a Colombia? Es decir, no podría responder esa pregunta, y yo creo que hay que ser muy respetuosos de los procesos internos de Estados Unidos, pero lo cierto es que se les habló de la importancia de ese apoyo, que no solo ha sido en lo militar, no solo ha sido en lo económico, también ha sido en lo social, y algo muy importante es que también lo debe ser en lo cultural. No olvidemos que en Estados Unidos viven más de 2 millones de colombianos, entonces hay una gran conexión entre Colombia y Estados Unidos, y también hay que tener en cuenta un hito que ocurre con el actual Congreso de Estados Unidos, y es la primera vez que hay más colombianos en el Congreso de Estados Unidos que cubanos. Es la primera vez que hay colombianos y hay más que cubanos. Entonces, exacto, y eso es importante para nosotros como nación, porque en cierto sentido, pues tenemos una voz de apoyo y amigos en el Congreso de Estados Unidos. Alcalde, le pregunto por el panel de hoy, porque fíjese que sí se está generando una muy interesante unión entre mandatarios locales en Colombia. Vemos, usted dice, mire, esto no es un tema solo del alcalde de Cali, sino está el alcalde de Bogotá, está el alcalde de Cartagena, están reunidos como una fuerza política clave en materia de mirar y demostrar que desde las regiones el país sigue adelante, el país continúa y el país necesita mirar hacia las capitales y hacia los departamentos, hacia todas las ciudades. Hoy tienen un panel muy interesante justamente de alcaldes. Está el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, va a estar usted, por supuesto, el alcalde de Cali, y va a estar Dumek Turbay. De esa unión de alcaldes, ¿qué puede esperar el país? Pues el país puede esperar lo que han visto de parte de nosotras. Yo incluiría también, obviamente, al alcalde Alex Char, creo que posiblemente nos va a acompañar, y hay otros alcaldes de ciudades capitales que estarán también con nosotros, que también están trabajando por el país. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le hemos dado al país con nuestro ejemplo? Es la importancia de trabajar unidos por el bienestar del pueblo colombiano. Es decir, los problemas que tenemos de seguridad, de salud, de acceso a la educación superior, eso no se va a resolver pedaleando el odio y pedaleando las divisiones. Eso se resuelve resolviéndolo, se resuelve invirtiendo los recursos del pueblo donde tienen que ir invertidos, teniendo buenas políticas, se resuelve uniendo a la sociedad, no dividiéndola. Y yo sí creo, les digo, en lo personal, como alcalde, ha sido un privilegio compartir este mandato con los otros alcaldes de las grandes ciudades, porque hemos sido compañeros, nos hemos respaldado, compartimos experiencias, nos damos apoyo en los momentos en que más lo necesitamos, y eso lo que está permitiendo es que Colombia eche para arriba y eche para adelante, como lo muestran los indicadores de cada una de nuestras ciudades. Eso no cayó del cielo. Que las ciudades nuestras estén resistiendo, que el desempleo en Cali esté disminuyendo, que se esté mejorando la condición de seguridad en Medellín, que Barranquilla esté echando para arriba. Eso se debe a que estamos los alcaldes al frente del cañón, no permitiendo que el país retroceda. Alcalde, quiero hacerle una pregunta desde aquí sobre un tema diferente. ¿Usted no va para el Petronio? Obviamente que sí, ¿cómo así? Imagínate. Aquí nos está invitando, pero yo pero pues, el Petronio no pongo resistencia. Ayer, ¿verdad? El Petronio comenzó el miércoles. Antier. Sí, exactamente. El Petronio comenzó el miércoles, pero apenas está poniendo bueno. Es decir, si alcanza Néstor, ahorita se monta en el vuelo a las 6 de la tarde y llega para la rumba de esta noche. Voy por el arrechón, alcalde. Biche, arrechón, tumbacatre, alcalde, y demás. ¿Quién es Nidia Góngora, la artista a quien le hacen el homenaje en el Petronio? Nidia Góngora es una maestra cultural del Pacífico colombiano, que para mí es de las músicas más impresionantes del país. Nidia es una mujer súper dotada, es una mujer que carga
la cultura pues de tradicional del Pacífico, y es una mujer compositora que cuando uno la ve en la tarima es como ver, por falta de una mejor expresión, una ópera. Pero pero Nidia es una mujer fabulosa que, además de ser una cantadora, además de ser una gran música, tiene un biche delicioso. Ok, no la conozco, pero me parece un buen pretexto para conocerla. Ahora que estamos hablando del Petronio Álvarez, el maravilloso Festival de Música de Cali que comenzó antier. Pues, alcalde, ahí la estamos escuchando al fondo, ¿no? Sí, ahí lo estamos escuchando al fondo, y yo quiero aprovechar para invitar a las personas que están en Cali, sobre todo los caleños. Es importante ir al Petronio, vayan al Petronio. El Petronio recibe 600.000 personas al año, pero todavía no todos los caleños han gozado del Petronio. Entonces invito a todos los caleños a que por favor vayan al Petronio. Es fabuloso, hay que vivirlo para entenderlo, pero también este año estamos descentralizando el Petronio, porque queremos que el Petronio llegue a toda la ciudad. Normalmente solo en el área alrededor del Coliseo del Pueblo. Este año lo tenemos en el Boulevard del Río, Boulevard de Oriente, en los centros comerciales, y el Petronio tiene una particularidad, Néstor, y es el único festival pues, que yo conozco en Colombia, que cada año va creciendo. En el 2023, antes de que yo llegara, tuvo 380.000 asistentes. El año pasado tuvimos 600.000. Y este año, al momento, todo parece indicar que va a ser por lo menos 600. Yo creo que lo vamos a superar. Y en especial con lo que tiene que ver con visitantes internacionales, está creciendo a pasos agigantados. Ojalá. Es la Casa Grande del Pacífico, el Petronio. Señor alcalde Eder, gracias por acompañarnos. Néstor, yo quisiera que me permitas algo también. Dele, ya que estamos en publicidad política, no pagada. Por favor, es que hay una tragedia que ocurrió en el Chocó, justamente hablando del Petronio, en el municipio de Condoto. Hace unos días hubo un vendaval que con vientos de velocidad de huracán, hay una tragedia, todas las casas fueron afectadas. El hospital quedó destruido, los colegios quedaron destruidos. Desafortunadamente nadie le ha prestado los apoyos a la gobernadora que son necesarios. Nosotros ya desde las ciudades capitales justamente nos estamos organizando para enviarles esos apoyos, pero yo creo que vale la pena, Néstor, ustedes en los medios darle una vueltica también a la gobernadora del Chocó, que está muy sola en este momento. Me parece que tiene toda la razón, la hemos llamado. Gracias, alcalde. Sobre Condoto también en segundo les ampliaremos la situación crítica que están viviendo desde ese huracán o vendaval. Son las 9:41. Los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego se reunieron con 5 precandidatos presidenciales para analizar la relación bilateral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Sobre esto habló el precandidato presidencial Gustavo Bolívar en Mañanas Blue. Ellos querían conocer una eventualidad, cómo funcionarían las relaciones bilaterales en caso de que alguno de nosotros fuera presidente. El embajador Mandamara manifestó que pues los que estábamos ahí teníamos muchas posibilidades de ganar y por eso nos habían invitado. 9:42 y atención, esta mañana vía redes sociales se están sacando la lengua el presidente Gustavo Petro y Claudia López para saber quién es el dueño de la corrupción representada por Carlos Ramón González, que fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que estuvo en el M-19 como el presidente Gustavo Petro, pero que era del Partido Verde. Entonces reclama Claudia López y responde el presidente Gustavo Petro diciendo, y tiene razón, que buena parte de los implicados en la corrupción de Néstor, la unidad de gestión de riesgo vienen del Partido Verde. Un dato sobre Carlos Ramón González que lo liga ineludiblemente al presidente Gustavo Petro, más allá de los episodios políticos o de la coyuntura política reciente. Carlos Ramón González fue escolta de Jaime Bate Mancayón, del máximo jefe del M-19. Sí, pero también es cierto que era
presidente del Partido Verde. En esta pelea que ustedes van a escuchar, los dos tienen razón, ¿sabe? Sí, en esta pelea no hay bala perdida. 9:43 minutos, Andrés Carmona. Así es, Néstor, y podríamos decir esta pelea es quién niega más fuerte a Carlos Ramón González. Comencemos con la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, quien en su cuenta de X respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro de que iba a pedir al gobierno nicaragüense de que devolviera al país al exdirector del DAPRE. Dice la exalcaldesa López, tras de ladrones, bufones, primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora se pide la extradición. Hipócrita, traidor de la confianza de la gente y el anhelo de cambio. Por supuesto, a los pocos minutos, el presidente Petro, cargado de tigre por así decirlo, le responde lo siguiente: señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con esto ya le niega cualquier relación. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo López. Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que también él, en el que era su partido. Hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, la señora Ortiz se refiere a Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, que también está detenida, entraron en su condición de militantes en ese momento su partido. Le recuerda también a Iván Name, expresidente del Congreso, quien hoy está preso en la cárcel La Picota. Dice el presidente Petro que es un rabioso opositor mío, como usted, refiriéndose a la exalcaldesa, y también pertenecía a su partido. Al único que salva en todas estas menciones del escándalo de corrupción es al ex embajador en Nicaragua, hoy senador, León Freddy Muñoz. Dice que fue perseguido por parte de las mafias de Bello, que él ha dejado claro que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón y tampoco para el gobierno nacional, y vuelve a reafirmar que solicitará el regreso de Carlos Ramón al país. ¿Y por qué le digo que niegan a Carlos Ramón? Pues porque Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, fue una persona muy influyente tanto para Claudia López como para Gustavo Petro. En la Alianza Verde fue prácticamente el jefe máximo de esa colectividad, era el dueño de la personería jurídica que antes pertenecía a la Alianza Democrática M19, incluso era financiador del Partido Verde. Fue quien impulsó candidaturas como la de Claudia López, y en el gobierno, muy cercano por su origen en el M19 al presidente Petro, termina siendo no solo director del DAPRE, sino también director nacional de inteligencia y uno de los más importantes consejeros, pero hoy ni Claudia López ni Gustavo Petro lo quieren reconocer, Néstor. Sí, esto digo es una pelea en la que todos tienen un poquito de razón. Ahora una precisión, Andrés. El señor Carlos Ramón González no era él personalmente financiador del Partido Verde. Él era prestamista del Partido Verde, que es diferente. Él prestaba la plata y después la cobraba con unos intereses altos, porque por alguna razón el señor Carlos Ramón González, Ricardo, es un hombre riquísimo, entre otras cosas, con negocios en la salud. Claro, ¿no? pero lo que sí es cierto... por alguna razón no, es un negociante de la salud, entre otras muchas cosas. Claro, sí, por eso, y se hizo más negociante en el gobierno Petro con platas públicas. Sí, señor mire, Andrés. es que hay una historia... perdóneme, Ricardo, que Andrés me va a decir algo. Sí, Néstor, y Ricardo, hay que tener en cuenta que lo que usted dice, Carlos Ramón González aparece en las cuentas del financiamiento del Partido Verde precisamente porque les hacía préstamos al partido, y también a través de una empresa, Dangon SAS, hacía préstamos al Partido Verde, pero también a la Colombia Humana y a la campaña del presidente Petro, Néstor. Sí, ha tenido siempre un pie en la política y el otro pie en el mundo de los negocios, y lo que hizo en la Casa de Nariño, siendo director del DAPRE, es que combinó ambas cosas. Hizo negocios con plata pública, quiere decir, y esto es, según la Fiscalía, se robó mucho billete y por eso está fugitivo. No es que compró congresistas, es que alrededor de la plata de la corrupción se enriqueció el señor Carlos Ramón González aún más de lo que era antes de que comenzase el gobierno. Claro, Néstor, pero por más trinos que la exalcaldesa Claudia López ponga, a nadie se le olvida. Primero, que ganamos, Gustavo, como fue su frase. O sea, ella apoyó a Gustavo Petro a través del Partido Verde. Pero además, cuando ella fue alcaldesa de Bogotá, todas las alianzas para aprobar las cosas en el Congreso, la estructura, la piedra angular era el Partido Verde, en el que participaban todas estas personas. En ese momento Carlos Ramón era el director del Partido Verde.
y todos los avales y todas las coaliciones se hacían con la aquiescencia de Carlos Ramón, con la participación directa y de todas las personas del Partido Verde que hoy en día Claudia reniega. Pero es casi de comedia. Es imposible que se nos olvide. Le iba a decir María Consuelo, es casi de comedia lo que está pasando esta mañana. Claudia López diciéndole a Petro, Carlos Ramón es suyo, y tiene razón. Y Petro diciéndole a Claudia López, Carlos Ramón es suyo, no lo niegue, y también tiene razón. Carlos Ramón es un poquito de los dos, ahí están en la historia todas las fotografías. Sí, ahí hay responsabilidades políticas compartidas, sin duda. Porque es que la presencia de Carlos Ramón González en el Partido Verde, pues era todopoderosa, era de todo, era el dueño, era el jefe, era el financiador, era el componedor, porque también hay que reconocer que tenía esa habilidad de buscar cómo juntar personas que eventualmente no tenían buenas relaciones entre sí y conseguía finalmente armar unas listas al Congreso y tal. Entonces, que eso de Carlos Ramón desde el año, bueno, desde mucho antes, iba a decir el 2010, que fue cuando comenzó la ola verde, pero es que lo de Carlos Ramón en el Partido Verde fue impresionante porque por el Partido Verde pasaron figuras políticas de la dimensión de Antanas Mockus, entre otras cosas en su momento más fulgurante de la política. Pero no son comparables Antanas Mockus y Carlos Ramón González, ¿no, Néstor? Pero lo que digo, Néstor, es que lo que iba a decir es que por allá estuvieron Mockus, Fajardo, Peñalosa, Lucho, Claudia López, Angélica, y ninguno pudo con Carlos Ramón, perdóneme Aurelio, ninguno pudo con Carlos Ramón González. Todos quisieron sacarlo del partido y Carlos Ramón era tan poderoso que ninguno consiguió ni siquiera hacerle la más pequeña mella. Y pues bueno, algunos terminaron pues teniendo una cohabitación con Carlos Ramón, de la cual seguramente ahora se arrepiente. Claro, y que Petro lo tuvo de mano derecha un tiempo largo, pues tampoco se puede ocultar. Petro, pues imagínese, además lo premia entre comillas digo, pero era un premio por la condición que tenía nombrarlo director nacional de inteligencia. Es que en eso tiene razón, era Héctor, una cosa realmente escandalosa. En eso razón tiene Claudia López, que dice, de allá, la frase de Claudia López es, tras de ladrones bufones. Aquí la verdad es que todos estuvieron cerca, o muchos estuvieron cerca de Carlos Ramón González, y ahora están haciéndole los locos. Claudia López y Gustavo Petro, dos de ellos. Es que fue el hombre fuerte del gobierno, fue el hombre que reemplazó a Laura Sarabia. Y tan fuerte era que cuando el presidente Petro, Ricardo, se atrevió a sacarlo del DAPRE, se lo llevó a la Dirección de Inteligencia Nacional. Como si fuera un cargo le voy a dar menor. un dato, además, que es complejo. No es que el presidente haya decidido por voluntad propia que el doctor Carlos Ramón González iba a la DNI. El doctor Carlos Ramón González le exigió al presidente que si lo iba a sacar del DAPRE, le debía dar o la DNI u otra entidad de igual o más poder. Imagínese. Y que no quería, y ojo porque aquí está el detalle, no quería ser subordinado de Laura Sarabia. Acuérdese que ahí es cuando llega Laura Sarabia a la Casa de Nariño de nuevo y se va Carlos Ramón González. Él le pone como condición al presidente, yo no quiero ser subordinado de Laura Sarabia y quiero la Dirección Nacional de Inteligencia. Pues de ese nivel es lo que sabe la importancia de Carlos Ramón González en el gobierno nacional. La noticia del día es que el presidente Petro anuncia, yo no sé si lo van a traer extraditado, supongo que no creo que Nicaragua lo vaya a entregar fácil a don Carlos Ramón González. 9:52 minutos, Aurelio, señor. Néstor, es difícil encontrar en la historia reciente de la política colombiana un hombre que haya hecho más negocios con la política que Carlos Ramón González. Carlos Ramón González es un negociante de la política, como financiador, como prestamista, como tramitador de puestos burocráticos. Es decir, era un verdadero cacique politiquero en Colombia. Es decir, yo creo que Carlos Ramón González, no estamos hablando de cualquier cosa. Carlos Ramón González es un hombre que hizo decenas de miles de millones de pesos de fortuna traficando con la política. Esa es la definición de él. Y traficó para todo lado. Es que miren esto, perdóneme que le comente. Uno en los círculos de la izquierda o de los partidos alternativos oía personas, hablaban de Carlos Ramón González como que si eso fuera el non plus ultra. Y es más, tratan de imitarlo, porque claro, una de las cosas que hizo rico a Carlos Ramón es ese tráfico de avales, donde usted le da el aval al candidato
y el candidato le entrega el 20% de la reposición de los votos por el aval. Es que esto realmente Carlos Ramón González es como el padre de la política corrupta de los últimos 20 años en Colombia, Néstor, y a todos los salpicó. Carlos Ramón González tenía al Partido Verde inclinado hacia Petro. Acuérdense, la mitad del Partido Verde es petrista. Hay que recordar, etcétera, etcétera. M19 como el presidente Petro, que también me parece que es un dato importante. Señor Luis Ernesto. Hay que recordar que Claudia López renunció al Partido Verde junto con Antanas Mocus cuando estalló este escándalo. Entonces, pues Claudia López sería tan culpable de la corrupción de los verdes en el gobierno Petro como Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo y todos los que han militado en los verdes. Yo tampoco creo que el presidente Gustavo Petro, en caso digamos que se conozca que efectivamente Carlos Ramón González sí fue el articulador y fue el responsable de todo el escándalo de corrupción de la UNGRD, pues no necesariamente eso vincula al presidente de la República. Aún lo que se ha visto es que Olmedo López obviamente se robó una plata que aparentemente, y por lo que ha avanzado la Corte Suprema de Justicia, era para comprar unos congresistas, es decir, eso no era iniciativa de Olmedo sino de alguien desde la Casa de Nariño, y ahora lo que resta por saber es si el presidente sabía o no, y yo creo que no. Claudia López renunció al Partido Verde apenas hace un año, en mayo del año pasado, ya cuando estalló el escándalo. No, según esa teoría, cuando estalló el escándalo con Antanas Mocus, justamente. Según esa teoría, la compra de congresistas fue a espaldas del presidente de la República, pero se hizo en la oficina del lado del despacho del presidente de la República. Sí, el presidente nunca se enteró, el presidente está tuiteando hoy como si hubiese sido todo a sus espaldas. Esa teoría nadie me la cree, pero yo creo que fue esa de que fue a las espaldas del presidente Petro en este caso en particular. Yo creo que el presidente Petro dio unas instrucciones, digamos como que autorizó la operación clientelista y corrupta de ver cómo negociaban con los congresistas y etcétera, pero los temas particulares de los dineros que se dieron a los presidentes de las cámaras, que es digamos como tal vez la acusación más grave que se le hace a Carlos Ramón González, yo francamente creo que formaba parte de los mecanismos de los que hacía uso Carlos Ramón desde el pasado, que era financiación de campañas políticas. Pero aquí el tema es que claro que eso es fácil decir que eso era para comprarlos para que les aprobaran las reformas. Yo creo que perdóneme decirlo de esta manera, era un negocio aparte. Era negocio aparte quiere decir robo puro. No sé, porque creo que eso tienen dos soportes. Hacemos el listado, esa operación, Ricardo, esa operación de corrupción. Una, claro que compraron votos de congresistas, pero por ahí por el camino también se robaron mucho billete. Claro, es que y es que se mezclan las dos cosas. La operación de corrupción de compra de votos y la otra, la operación de corrupción de enriquecimiento y de lavado de activos. La plata de UNGRD para todo, Néstor, pero si le parece hacemos el listado de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que están o van a tener que responder ante la justicia. Carlos Ramón González, prófugo hoy y en Nicaragua, que era el director del DAPRE. Manrique. César Manrique, exdirector de Función Pública. Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las regiones. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Están además pidiendo en la compulsa reciente de la Corte Suprema para ser investigados por la Fiscalía Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, Diego Guevara, otro exministro de Hacienda, actuando como viceministro, Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la presidencia y el Congreso de la República. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en algún momento también está investigado. Hay que separar un poquito los que ya están acusados, los que ya están probados y los que están en plan de investigación. 9:57 en Segundos Deportes, aquí en Mañanas Blue. La entrada en vigencia de la reforma pensional está tambaleando y en vilo porque les quedó mal resucitada, casi 2 meses después de que la Corte Constitucional le diera una segunda oportunidad a ese proyecto, regresándolo al Congreso para que subsanaran el vicio de trámite. Ese tribunal vuelve a poner el dedo en la llaga. Para la Corte no bastaba con discutir, y se tenía que discutir ampliamente y aprobar la proposición de María del Mar Pizarro, que pedía acoger la totalidad del texto que venía del Senado,
Senado, sino que debían debatir el articulado, que se volvieron a pronunciar, entre otras cosas, sobre eso en el auto 841 de 2025, planteando serias dudas sobre la validez de las sesiones extraordinarias de la Cámara del 27 y 28 de junio, en las que en teoría se subsanó el vicio del trámite, pero la Corte parece decir que no. La Cámara se basó en el comunicado, que no es vinculante, y omitieron las exigencias del alto tribunal para garantizar la discusión, como evidentemente no se dio, porque para la Corte es un requisito indispensable que el debate se realice sobre los artículos con un contenido claro, cierto y determinado, que implica que a los congresistas se les dé la garantía y la posibilidad de discutir sobre los artículos que integraban ese nuevo texto, y no solo sobre la conveniencia de una proposición extraordinaria que tenga la entidad de surtir de manera integral el texto a debatir y aprobar en el Congreso de la República. El exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas habló del rechazo del auditorio en el Congreso de Empresarios de la ANDI tras la irrupción de Daniel Quintero con una bandera de Palestina. Yo le pregunté al auditorio, a ver, ¿qué quiere Colombia? ¿Quiere este tipo de espectáculo que no resulta en nada, que nadie le mejora la calidad de vida, que a nadie le resuelve ningún problema, ¿no? Que es puro show? Y es pura vanidad, además, es puro ego, y es lo mismo. Quintero es Petro 2.0, o sea, no tengo la más mínima duda. ¿O qué quiere? Alguien que hable con la verdad, que diga qué tenemos que hacer en Colombia, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cómo podemos aprovechar mejor todo lo que tenemos. Y el auditorio pues inmediatamente cerró filas alrededor de la tesis de decir, no queremos un Quintero, o sea, no queremos más de esto. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Nueva arremetida del presidente Petro contra quienes gritaron contra su gobierno en el homenaje a Miguel Uribe de antier, en el sepelio a Miguel Uribe. Estuvo en Sotaquirá anoche el presidente Petro criticando los actos de ese homenaje y los discursos pronunciados durante el sepelio, porque dice él, se debió hablar de la vida y de la paz y no de palabras de venganza. La idea del presidente Gustavo Petro es que no se puede revivir al senador Uribe y que sería bueno saber ¿qué hubiera dicho él post-mortem? Que por supuesto es un imposible. Los seres humanos vivimos resolviendo conflictos. Ellos son un motor de crecimiento. Son una fuente de nuevos aprendizajes. Para resolverlos, lo primero que necesitamos es una actitud positiva. Creer que en ellos hay algo bueno. Lo segundo, un análisis sesudo, lleno de información, con buenas interpretaciones. Lo tercero, un manejo emocional